Estimados alumnos, soy la doctora Dora Rojas, médica nefróloga. En el área de cuarto año vamos a tratar el tema nefropatías vasculares. A lo largo de la exposición vamos a desarrollar los diferentes conceptos. Acá una denominación de la hoja de ruta que vamos a seguir. Dentro de la nefropatía vascular vamos a tener como hoja de ruta los siguientes conceptos: la clasificación de los síndromes de origen vascular, la ateroembolia, la trombosis venosa renal, la nefropatía isquémica, la nefroangiosclerosis benigna, la hipertensión acelerada, los diagnósticos diferenciales con otras entidades renales, la necrosis cortical, la microangiopatía trombótica en sus diferentes formas, la esclerodermia, la hipertensión renovascular, su fisiopatología, diagnóstico diferencial, estudios complementarios y la aproximación al tratamiento. Y las conclusiones. Nefropatía de origen vascular. Engloba a los trastornos renales asociados a la patología vascular y relacionados con la hipertensión o la arteriosclerosis. Las dos entidades más representativas es la nefroangiosclerosis y la enfermedad aterosclerótica de las arterias renales. Esta última, cuando alcanza un estado crítico y es bilateral y aparece el deterioro de la función renal, se denomina nefropatía isquémica. Actualmente se estima que la enfermedad vascular La nefropatía de origen vascular engloba a todos los trastornos renales asociados a patología vascular y relacionados con hipertensión o con arteriosclerosis. Se trata de los principales síndromes causados por oclusión vascular, los cuales pueden dividirse en tres grandes grupos. Dentro de los síndromes de causa vascular tenemos al trastorno tromboembólico de los vasos renales principales, como es la trombosis de la arteria y de la vena renal, a la enfermedad vascular de la microcirculación renal, como es la nefroangiosclerosis benigna, maligna, la microangiopatía trombótica, la nefroangiopatía ateroembólica, la nefropatía por esclerodermia, la nefropatía drepanocítica, la necrosis cortical. Y el último gran grupo sería la obstrucción crónica de las arterias renales, a donde vamos a tener a las lesiones displásicas o ateromatosas de las arterias renales con la hipertensión renovascular. La trombosis aguda de la arteria renal puede producirse a consecuencia de traumatismo, de progresión de una displasia de la arteria renal, en el caso de aneurismas de aorta o en procesos inflamatorios como son la poliarteritis o tromboagentes obliterantes. Las principales causas de embolia en las arterias renales son las patologías cardíacas como la estenosis mitral, la fibrilación auricular, la existencia de trombos murales intracavitarios. En cuanto a la trombosis de las venas renales, lo más frecuente es en el contexto de cirugías a nivel abdominal o la invasión oncológica de la vena renal en el cáncer renal. La nefropatía isquémica se define como la obstrucción grave del flujo arterial renal que se produce isquemia e insuficiencia renal. Dentro de las causas de nefropatía isquémica se asocian la ateromatosis aórtica, la estenosis
significativa de la arteria renal, más allá del 50% en forma bilateral, la enfermedad ateroembólica por colesterol y la nefroesclerosis. Nefroesclerosis. El significado literal nefros viene del riñón y esclerosis de endurecimiento. Es el resultado final de la esclerosis de la arteria renal con abundante tejido colágeno. En la práctica, dicho término se refiere a la complicación más frecuente de hipertensión arterial y afecta la microvasculatura preglomerular. La hipertensión crónica puede causar nefroesclerosis hipertensiva arterioral benigna, que produce enfermedad renal crónica, pero con poca frecuencia conduce a la enfermedad renal terminal. Sospecha uno el diagnóstico si hay hipertensión crónica que precede a la aparición de insuficiencia renal. Deberíamos realizar ecografía a nivel del despistaje diagnóstico, a donde se evidenciaría una reducción del tamaño del riñón. La nefroesclerosis benigna hace referencia a lo que ocurre naturalmente en el envejecimiento y como resultado de cursar hipertensión esencial. Al inicio hay una disfunción renal poco manifiesta y uno advertiría alteraciones arteriales menos graves. La hipertensión acelerada o maligna es un síndrome clínico constituido por una hipertensión severa de difícil control, insuficiencia renal aguda, que muchas veces presenta emergencia hipertensiva con encefalopatía hipertensiva, insuficiencia cardíaca congestiva, puede haber anemia hemolítica microangiopática y en el fondo de ojos se observa una retinopatía con presencia de hemorragias, exudados y edema de papila. Es sustrato histológico caracterizado por la presencia de necrosis fibrinoide arteriolar en varios órganos que incluye el corazón y el riñón. Entonces, cuando uno habla de hipertensión arterial esencial y esta es correctamente tratada y controlada, en general no conduce a la enfermedad renal avanzada o terminal. Cuando la insuficiencia renal crónica avanza, progresa hacia los estadios finales de la enfermedad renal y se acompaña de hipertensión, uno debería descartar que no haya una nefropatía primaria oculta, que no se trate de hipertensión maligna, que no haya nefropatía isquémica, enfermedad ateroembólica o hipertensión arterial esencial no tratada. La hipertensión esencial tratada y bien controlada poco frecuentemente cede a etapas avanzadas de enfermedad renal. Si esto ocurriese, uno debería pensar en otras posibilidades determinadas en la columna de la derecha, como la nefropatía primaria oculta, la hipertensión maligna, la nefropatía isquémica, la enfermedad ateroembólica o la hipertensión esencial no tratada. Ante la posibilidad de nefroangiosclerosis, uno debería descartar algunas otras enfermedades de origen renal. El diagnóstico de nefroangiosclerosis se apoyaría si uno tendría un paciente de más de 55 años, particularmente masculino, con historia antigua de hipertensión arterial, con una insuficiencia renal lentamente evolutiva, una proteinuria de menos de 1,5 gramos en 24 horas, que no tiene microhematuria, sus riñones son simétricos con disminución leve del tamaño renal, suelen ser pacientes dislipémicos
y con otras enfermedades cardiovasculares concomitantes. Otra entidad que afecta a la microvasculatura es la necrosis cortical, que es una patología rara, típicamente en neonatos o en mujeres embarazadas o puérperas en relación a sepsis o complicaciones del embarazo. Uno sospecha este diagnóstico porque se desarrollan típicos síntomas como la hematuria macroscópica, el dolor a nivel lumbar, la disminución de la orina, la fiebre y la hipertensión. Se confirma mediante imágenes renales a donde se evidencia el infarto intestinal o mediante arteriografía, y la condición es tratar la patología subyacente. Microangiopatías trombóticas. Es un trastorno microvascular oclusivo caracterizado por trombocitopenia, agregación sistémica intrarrenal de plaquetas, daño mecánico a los hematíes que se evidencian en los preparados con esquistocitos, y clásicamente se describían dos síndromes: el síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica. El síndrome urémico hemolítico se caracteriza por un fracaso renal agudo con hipocomplementemia, anemia hemolítica. Hay una formación de trombos plaquetarios en la microcirculación renal y se asocia a brotes epidémicos con diarrea en los niños. Mientras que la púrpura trombocítica trombótica, hay una isquemia tisular que afecta no solo el riñón sino el sistema nervioso central. Hay anemia hemolítica microangiopática y se forman trombos plaquetarios sin fibrina en la microvasculatura renal. Dentro de la presentación clínica de la púrpura trombocitopénica trombótica se asocia dentro del patógeno al déficit de factor de von Willebrand Adams 13, mientras que el síndrome urémico hemolítico clásico en niños es por la exposición de la toxina SIGA. También se describe un síndrome urémico hemolítico familiar asociado a un déficit de factor H, o a un síndrome urémico hemolítico, si es en niños, o púrpura trombótica, en el trasplante asociado a fármacos como la ciclosporina, el tacrolimus, la quinina. Dentro de la clínica y el laboratorio se destaca una anemia hemolítica microangiopática con un aumento de la LDH y un aumento de la bilirrubina directa, trombocitopénica, púrpura, trastornos neurológicos, insuficiencia renal aguda con una proteinuria mínima entre 1 y 2 gramos, un sedimento poco expresivo, fiebre con consumo del complemento C3 en un 50%. En un paciente con insuficiencia renal aguda y microangiopatía trombótica debe descartarse la presencia de un síndrome antifosfolípido primario. El paciente va a tener antecedentes de abortos, de trombosis arteriales o venosas previas, los anticuerpos antifosfolípidos, y es importante porque dentro de su abordaje terapéutico hay que realizar anticuerpos. En síntesis, entonces, entre el diagnóstico diferencial de un paciente con insuficiencia renal aguda y microangiopatía trombótica, uno debería pensar en una púrpura trombótica a donde debería realizarse plasmaféresis, una hipertensión acelerada donde tenemos que indicar hipotensores, o un síndrome antifosfolípido a donde tendremos que abordarlo con anticoagulación. Otro de los trastornos vasculares que afecta el riñón es la esclerodermia o esclerosis sistémica, que es una enfermedad a donde hay una proliferación incontrolada del tejido conjuntivo. Hay diferentes localización y caracterización. Puede estar localizada y afectar exclusivamente una extremidad, o puede ser sistémica y puede afectar
la forma cutánea difusa, cutánea limitada, esclerodermia sin esclerodermia o un síndrome de superposición. La crisis renal en la esclerodermia se presenta como un fracaso renal agudo con hipertensión moderada severa, proteinuria moderada y un sedimento mínimamente alterado. Los otros datos que pueden aparecer son una anemia hemolítica microangiopática, una encefalopatía hipertensiva y edema pulmonar. De no tratar, la evolución a la insuficiencia renal terminal en 2 o 3 meses. Hipertensión vasculorenal es el aumento de la presión arterial en forma secundaria a una estenosis de una o ambas arterias renales, lo que conlleva a una serie de mecanismos fisiopatológicos que determinan el aumento de la presión sanguínea e isquemia renal. Fenómenos que pueden conducir a un daño de la función renal y de los demás órganos blancos. Cuando hablamos de una reducción del tamaño renal, del tamaño vascular, las guías Sadopi establecen que una enfermedad renovascular es anatómicamente significativa cuando la estenosis de la luz del vaso supera el 50% o hemodinámicamente significativa cuando la estenosis es superior al 75%. La aterosclerosis constituye casi el 90% de todas las causas del síndrome de hipertensión vasculorenal y el restante 10% es debido a displasia fibromuscular u otras causas menos frecuentes. Sospecharemos de esta entidad cuando haya inicio súbito de hipertensión. Si es en un mayor de 50 años, pensaremos en aterosclerosis. Si es menor a 40 y sobre todo femenino, pensaremos en una displasia fibromuscular. En aquel paciente que tenga una hipertensión maligna o acelerada, en aquel en donde haya hipertensión refractaria, o sea que debe usar 3 o más fármacos para el control de la presión arterial, cuando haya insuficiencia renal de causa no determinada o una insuficiencia renal inducida por los beta o los ARA2. En los estudios vamos a tener pacientes con riñones asimétricos, con retinopatía severa, con hiperpotasiemias inexplicadas, con insuficiencia cardíaca o edema agudo pulmonofiliar. En la fisiopatología hay mecanismos por el cual el daño renal causa hipertensión. Eso sería la retención de agua y de volumen, que con aumento del factor natriurético atrial o de la aldosterona, una mayor producción de sustancias vasoactivas por el síndrome de renina-angiotensina, la endotelina, y una menor producción de vasodilatadores como prostaglandinas y óxido cítrico. Los mecanismos de la hipertensión en la enfermedad renovascular. Sabemos que hay una elevación de la angiotensina 2 con vasoconstricción arteriolar directa que facilita el efecto de las catecolaminas con aumento de la reabsorción del sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Esto lleva a una elevación de la aldosterona, este aumento en la reabsorción en el túbulo colector con reabsorción del distal. Hay un aumento de el sodio proximal y distal que impide la natriuresis. Desde el punto de vista fisiopatológico, clásicamente se consideraba que la disminución de la presión de perfusión renal debida a la estenosis de la arteria renal da lugar a una liberación de renina por parte de las células subglomerulares y consecuentemente a la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, especialmente si la afectación es unilateral. En realidad, la presión de perfusión renal no se reduce hasta que la estenosis supere el 50% y la presión arterial no suele elevarse hasta que la estenosis no llega entre el 60 al 70%. Tras la activación del sistema de renina-angiotensina, el incremento de la retención de sodio se compensa
vía natriuresis de presión por parte de las áreas renales no afectadas, aunque si esta condición no se resuelve o si ya existe daño renal subyacente, este mecanismo compensador acabará fracasando. Esta es la llamada hipertensión arterial renina dependiente. Cuando la estenosis de la arteria renal es bilateral o unilateral en un riñón único, la elevación del volumen intravascular por retención de sal y agua debida a la activación del sistema renina-angiotensina mantendrá la hipertensión en forma persistente, la denominada hipertensión volumen dependiente. Ante un paciente donde uno sospecha hipertensión renovascular, paciente en los extremos de la vida, joven o mayor de 55 años con hipertensión de difícil control, uno debería hacer un examen de rastreo con potasio sérico, eco renal para ver asimetría, una prueba de función renal, un ecodoppler de arterias renales o una gammagrafía con un test de IECA. Si la prueba es negativa, se continúa investigando otras causas de hipertensión arterial, y si la prueba es positiva, uno debería recurrir a la arteriografía renal, que es el estudio Gold Standard o AngioTAC, para evaluar la estenosis y poder darle algún tipo de resolución con revascularización o angioplastia. Entonces, ante la sospecha de enfermedad renovascular, uno podría comenzar por una exploración no invasiva de imágenes como es la angioresonancia o la angioTAC helicoidal, las cuales tienen un escaso material de contraste. Si uno demuestra una estenosis entre el 50 al 75% y el paciente tiene clínica compatible como una hipertensión de difícil control o como una progresión de la enfermedad renal, o como un deterioro importante en su estatus de vida, uno debería inclinarse por completar esta disquisición diagnóstica con una arteriografía para angioplastia y stent o cirugía según proceda. Si esto no ocurre, uno debería continuar con tratamiento médico y con los objetivos sería una presión arterial menos de 140/90, una LDL, colesterol menos de 100 y antiagregación. Ante la sospecha de enfermedad de hipertensión renovascular, uno debería pedir una ecografía renal con un Doppler para ver no solo la morfología, sino la posibilidad de el flujo renal, un estudio de angioresonancia o angioTAC, los cuales se hacen con contraste, pero en menor medida que la angiografía, una renografía con captopril o una angiografía que es un gold estándar, con el riesgo que conlleva del medio de contraste o con los episodios de ateroembolismo, las lesiones vasculares por disección o sangrado, por lo cual uno lo reserva para los estudios a donde justifique la intervención. El ecodoppler, si bien la arteriografía continúa siendo el gold estándar para estudiar vasos, el Doppler color constituye una modalidad no invasiva que se asocia a una alta sensibilidad. La angioresonancia tiene una sensibilidad del 100%, con una especificidad del 93 al 97%, pero no deja de tener medio de contraste y se pierde uno la oportunidad de intervención en el caso de que fuese necesario. Esta es una imagen de una arteriografía con estenosis de la arteria renal derecha, que está señalada con la... Otra imagen de una estenosis a través de una arteriografía, en donde está la fecha, se le coloca el stent al paciente. Otra imagen a donde se observa la dilatación con el balón para angioplastiar las arterias.
Dentro del tratamiento general de la enfermedad vascular, uno tiene que ir a medidas higiénico-dietéticas con restricción de sal de 6 gramos día y de proteínas de 1 gramo kilo día, la supresión del hábito tabáquico, el control de la hipercolesterolemia. Si la LDL es más de 130 o más de 100 y hay patología vascular en otros segmentos, inclusive dejarlo con estatina, la antiagregación plaquetaria, y dentro de los fármacos antihipertensivos deberíamos optar por un inhibidor del IECA o ARA2, vigilando en las 2 primeras semanas que no se vaya a producir un aumento de la creatinina o del potasio. Otra línea de tratamiento serían los diuréticos, los bloqueantes cálcicos o los bloqueantes beta. A modo de comentario, estos son 3 líneas de fármacos probables o posibles para el tratamiento de la hipertensión: los bloqueantes cálcicos, los beta bloqueantes y los agonistas ARA2. Uno debería preferir los ARA2 o los IECA porque ambos producen una vasodilatación de la arteriola eferente, con lo que reducen la hipertensión intraglomerular y por ende trabajan o son antiproteinúricos, que evita la esclerosis del glomérulo a mediano plazo. Como conclusión, esta es una entidad muy frecuente. Recordamos que es la segunda causa con un 32% de responsabilidad en los pacientes que llegan a enfermedad renal crónica terminal. Las 2 entidades más representativas de la enfermedad vascular son la nefroangiosclerosis y la enfermedad aterosclerótica de las arterias renales. En general, hoy se estima que la enfermedad vascular renal es una expresión de una enfermedad vascular sistémica, y de ahí radica su importancia en salud pública, por que se puede hacer prevención desde el área primaria. Inclusive los pacientes con enfermedad renovascular, dado el riesgo cardiovascular y renal elevado, podría ser útil el uso de IECA o ARA2 con una instalación de la terapéutica precisa para el control en 2 o 4 semanas, para descartar que no aumente la creatinina y el potasio. Esto es una evidencia cierta.